Ok. Quedamos aquí en los residuos estandarizados. Es igual que el valor de un residuo dividido entre una estimación de su desviación estándar. Los residuos estandarizados mayores que 3 y menores que negativo 3 suele considerarse muy grande, es decir, considerarse valores atípicos. Como le había dicho, le estaba explicando, si yo tengo aquí un 10.2, eso es un valor atípico porque se sale de la distribución que siguen mis muestras, mi mayor cantidad de muestras. Si eso me da demasiado alto, se considera un valor atípico. Pero en diseño de experimento, es un outlier si el residuo estandarizado está fuera de ese rango. Si es mayor que 3, y menor que 3. ¿Cuándo es menor que 3? Cuando es negativo 4, negativo 5, negativo 6. Eso sería un valor atípico. Negativo 4, si es negativo 2, no, perdón, porque está dentro de ese rango. Entonces, las observaciones de Minitab, etiqueta, no siguen adecuadamente la ecuación de regresión propuesta. Sin embargo, se espera que haya algunas observaciones poco comunes. Obviamente, como en todo análisis de algún proceso, siempre hay una distribución de los datos en los cuales esos datos pueden salirse de lo normal. Puede que haya un descontrol en el proceso en un punto que le arroje un dato muy alto o un dato muy bajito, por ejemplo, midiendo tornillo, que por ejemplo sea un proceso que vaya muy rápido, el tornillo nunca va a medir de diámetro, por decirlo así, 3 milímetros. De 3 milímetros todos los cigarros que se hagan, no, nunca. Va a medir uno 3.5, 3.2, otro 2.9. Eso sucede. Y quizás en un momento se descontrole la máquina y vaya y mida 4 milímetros, por decirlo así. Entonces, eso es lo que sucede con esto. Pero cuando pasa eso, nosotros utilizamos esta fórmula para detectar si ese valor es un outlier o no. La fórmula es, el residuo estandarizado se representa con D sub IJ. Y la fórmula es el error de E sub IJ, o sea, lo que calculamos anteriormente, dividido entre la raíz del cuadrado medio del error, que es lo que tenemos ahí arriba. Grábense esa formulita y vamos, por ejemplo, a hacer un ejemplito fácil. Por ejemplo, vamos a calcular el residuo de 7, que fue la primera observación, fue negativo 2.8, dividido entre la raíz cuadrada del cuadrado medio. Vamos a ver aquí detrás. Mire el resultado aquí. El cuadrado medio del error es este, 8.06, vea. Cuadrado medio del error. Ese dato es el que usted encuentra. Entonces, para yo saber si el valor 7, si ese valor 7 es un valor atípico, primero calculo su residuo normal diciendo 7 menos 9.8. Eso me da negativo 2.8. Y divido ese resultado, negativo 2.8, lo divido entre la raíz cuadrada de ¿quién? De 8.06. 8.06. Eso me da un resultado de negativo 0.99. Entonces sería negativo 2.8. Déjenme un momento de la raíz. 2.8. La raíz la raíz de 8.06 es 2.8. Entonces el residuo es 7 menos 9.8. Sería 2.8, entonces sería negativo 2.8 entre 2.84, que sería la raíz de 8.06. Eso daría 0.98 efectivamente.
Ese sería mi residuo estandarizado del valor 100. Sería 0. El valor estandarizado, el residuo estandarizado sería 0.98. Eso quiere decir que no es un valor atípico. ¿Por qué? Porque está dentro de 3 y negativo 3. Bien, eso está claro. Si sobrepasa el 3 y es menor que negativo 3, cuando es menor es que es negativo 4, negativo 5. Entonces es un valor atípico. Si sobrepasa ese parámetro. Entonces, esa fórmula está bien fácil. Es determinar ese error, así mismo, determinar ese error. A mí me dijeron eso y yo, El que tiene el micrófono abierto, que lo cierre porque se escucha su voz. Entonces, es simplemente sustituir el resultado que me dio el SUIJ, que es el residuo, entre la raíz del cuadrado medio del error, que en este caso es 8.06. Entonces, eso sería mi residuo estandarizado. Si es mayor que 3, vuelvo y repito, y menor que negativo 3, pues se considera un valor atípico. ¿Y cuál es la medida que tenemos que tomar? Pues sacarlo de la base de datos. Bien, ¿quedó claro el residuo estandarizado? Sí. Bien, yo estoy grabando con la pantalla, esos videos yo los voy a subir para que si tienen confusión o algo. Entonces, entremos a lo que es la prueba de Bartlett para la igualdad de varianza. Aquí lo que vamos a contrastar son dos hipótesis. La hipótesis nula dice que las varianzas son iguales. La hipótesis antena les dice que al menos una varianza es diferente. Entonces, la prueba de Bartlett se utiliza para probar si K muestras provienen de poblaciones con la misma varianza. Anteriormente decíamos análisis de varianza ANOVA, pero lo que el análisis de varianza ANOVA estudia son si las medias son diferentes o no. Quien realmente estudia la igualdad de varianza es la prueba de Bartlett. Y también hay otras pruebas que también hacen lo mismo, pero esta es la más sencilla para usted. Esto entonces proviene de si las poblaciones vienen con la misma varianza. Si la muestra que yo saco tienen la misma varianza, si yo puedo considerar que, por ejemplo, todo esto tiene una misma, si yo puedo considerar que todo esto tiene una misma varianza, eso es lo que yo voy a analizar. Le dejo saber que este es el último tema para el primer parcial, que será la semana que viene. Yo lo publicaré. El parcial será vía Zoom. Van a poner la cámara y todos van a activar la cámara, que se vea tanto en el examen, que yo se lo voy a poner en un PDF, ustedes lo descargan, lo ponen ahí y que se vea su hoja de maquinilla o lo que sea, y se vea usted y lo que usted tiene al lado. Entonces, luego que lo terminen, ustedes le tiran fotos, lo pegan en Word, lo convierten en PDF y me lo suben a la plataforma y yo lo corrijo por ahí. Entonces, tendrán un tiempo aproximadamente de 1 hora. Solamente va a haber falso y verdadero, como 5 preguntas y algunos ejercicios, quizás 2. Tendrán aproximadamente 1 hora. Si Zoom se cae, pues volvemos otra vez y nos conectamos de una vez. Entonces, continúo. Solamente hice ese paréntesis para que supieran. Algunas pruebas estadísticas, por ejemplo, el análisis de la varianza ANOVA suponen que las varianzas son iguales en todos los grupos muestra. Eso es otra cosa. Suponen, como en el análisis ANOVA no se está estudiando la varianza, sino la media, suponen que las varianzas son iguales, porque las muestras, la media, la recolección de los datos son normales.
pero aquí realmente se estudia más específico lo que si las varianzas de unas muestras son iguales o no. La prueba de Bartlett se puede utilizar para verificar esa suposición. Entonces, dice, aun cuando es frecuente el uso de gráficas residuales para diagnosticar la desigualdad de varianzas, se han propuesto también varias pruebas estadísticas. Estas pruebas pueden considerarse como formales de la hipótesis, lo que yo le decía. Lo que vamos a hacer es, a contrastar la hipótesis nula, que es esta, si la varianza sub 1, la varianza sub 2 hasta la varianza enésima son iguales, o el enunciado anterior es verdadero para menos, no es verdadero para al menos una varianza, es decir, si por lo menos una varianza es diferente. Eso es lo que me dice la hipótesis alterna. Al menos una varianza es diferente y aquí todas las varianzas son iguales. Entonces, el procedimiento el más utilizado es la prueba de Bartlett. Incluye que el estadístico cuya distribución de muestreo está aproximada muy de cerca por la distribución chi cuadrado con A menos 1, un grado de libertad, cuando las A muestras aleatorias son de poblaciones normales. Siempre hago otro paréntesis, cuando se vaya a iniciar un análisis hay que verificar si es normal. En los ejemplos que yo le voy dando, siempre la distribución de los datos son normales. Y, por ejemplo, para yo saber si esta distribución es normal, en Minitab, yo me voy a estadística. Estadística básica, y voy aquí, Normality Test. Yo elijo una variable y le doy a aceptar. Entonces, si ese p-valor, mírenlo ahí, es mayor que 0.05, si el p-valor es mayor que 0.05, los datos son normales. Miren, ustedes ven que se ve así, pero es mayor que 0.05, es decir, que hay normalidad. Esos datos de ahí son normales. Si quiero hacerlo, bueno, vamos a hacerlo para todo esto, para saber si hay normalidad en todo esto. Lo mismo, estadística básica, normalidad, y voy a buscar estos datos. Lo ejecuto y me dice que el p-valor es 0.24. Es decir, se acepta la hipótesis nula de normalidad. ¿Por qué? Porque es mayor que 0.05. Si fuera menor, no fuera normal, pero aquí es mayor. Se consideran como normales esos datos. Si esos datos no fueran normales, yo ni lo pusiera aquí, porque entonces las conclusiones que yo sacaría en relación a esto no fueran adecuadas para tomar ningún tipo de decisión. Profe, una pregunta. Usted dice de mayor de 0.05, pero porque fue lo que nos dio con lo de uno menos el nivel de confianza, o porque siempre va a ser 0.05. El 0.05 del p-valor es diferente al alfa, porque cuando es 1 menos 0.95 es para determinar a alfa. Eso no tiene nada que ver con el 0.05. Por ejemplo, miren el p-valor de aquí, es 0.006. Ese es menor que 0.05. Aquí lo que se diría es que se rechaza la hipótesis nula. Esto que yo le expliqué aquí es para determinar, o sea, cuál sería el nivel de confianza que yo voy a tomar para yo encontrar un resultado X. No sé, cualquier resultado. Si yo le diría que si yo le digo que el nivel de confianza es un 90%, alfa va a ser 0.1 y ese es el dato que ustedes van a buscar en la tabla de distribución. Esto es diferente, esto es para concluir. Esto del gráfico es para realizar una conclusión de normalidad. Si el p-valor es mayor a 0.05,
Entonces son normales los datos. No tiene nada que ver con esto hasta ahora. ¿Quedó claro eso? Sí, gracias. Bien. Entonces, el estadístico que vamos a utilizar es el chi cuadrado. Y el chi cuadrado lo voy a buscar en su misma cosa aquí. Esa tabla la encontramos en la que yo le di, en esta. Vamos a ver, ok. Ustedes van a abrir y se van a ir, van a bajar, ¿verdad? Para los ejercicios ANOVA, recuerdan todos que utilizábamos la tabla de distribución F de Fisher. Ese para determinar si las medias son iguales o no, y si el tratamiento, los niveles de tratamiento afectan significativamente la variable respuesta. En el ejemplo que vimos era la resistencia a la tensión. Pero para la varianza, para determinar si las varianzas son iguales o no, la tabla de distribución que vamos a utilizar, oh Dios, espérate que no la tengo aquí. Yo pensaba, sí, vela aquí, sí, está aquí. Es esta, mírenla aquí. Esta que está aquí. La voy a dejar ahí para entonces el problema, terminarlo y enseñarles cómo buscar los datos aquí. Los grados de libertad de un lado y el nivel de confianza del otro. Entonces, esto es fijo. Ese valor que ustedes ven ahí, 2.3026, eso es fijo, eso es una constante. Y eso va a Q sobre C. Eso es de último. Primero hay que calcular esto. Estas son las fórmulas. N, que es la muestra de todos los datos que hay, menos la cantidad de niveles que hay. Logaritmo de, esto es como la varianza global y esta es la varianza muestral, que es la única fórmula que no está aquí. Porque si se dan cuenta, para determinar eso, está esta fórmula. Y para determinar, ¿dónde está? Bueno, sí, está esa fórmula. C, esta fórmula de aquí, que yo la voy a explicar ahora detalladamente en este ejercicio. Este ejercicio que ustedes ven aquí viene de este mismo que yo le expliqué, viene de este mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Determinar si las varianzas de este conjunto de datos se pueden considerar iguales o no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver este tipo de problema es determinar la varianza muestral, es determinar esto que ustedes ven aquí. ¿Por qué? Porque para esta fórmula yo necesito la varianza muestral, que es esa. Entonces, luego de que yo encuentre los valores para cada media de eso, yo lo voy a trabajar con esta fórmula y luego paso con esta fórmula y por último termino con esta fórmula. Los resultados de esta y esta lo pongo aquí y ese va a ser como si fuera mi F de Fisher calculado, ese va a ser mi chi cuadrado calculado y lo voy a comparar con un 95% de confianza. Entonces, esta parte son las fórmulas. Esto de aquí arriba, bien, la fórmula de la varianza, para que quede claro, de la varianza muestral es y sub i menos la media al cuadrado dividido entre n menos 1. O sea, la muestra menos 1, la muestra pequeña. La muestra pequeña son las 5 observaciones que hay para cada nivel. Esa es la fórmula normal que hemos visto en estadística. El valor que yo tengo menos su media al cuadrado dividido entre la muestra menos 1. Mi internet conexión es inestable. Déjame apagar. Bien. Entonces, y sub i es 7 menos la media, es la misma base de datos, vuelvo y repito, quiero que quede claro, es esta base de datos. Sería 7 menos 9.8 al cuadrado entre 5, que sería n menos 1, sería
esa cantidad de ahí. Si yo tengo 7 observaciones, o sea, tengo 7 columnas, sería 7 menos 1. Como hay 5, yo estoy utilizando esto. Esto es N y esto es A. No confundan que son los 5 niveles. No, son las 5 observaciones. Entonces, vamos a continuar. Ya ustedes saben que de esos datos sería 7 menos 9.8 al cuadrado. Como una sumatoria desde I1 hasta A, o sea, para toda la fila, sería 7 menos 9.8 otra vez al cuadrado, más 15 menos 9.8 al cuadrado, más 11 menos 9.8 al cuadrado, más 9 menos 9.8 al cuadrado, dividido entre 5 menos 1. Eso me va a dar solamente la varianza para el nivel 1. Entonces, hago lo mismo para encontrar la varianza del nivel 2. Yo solamente puse los resultados aquí, del nivel 3, nivel 4, nivel 5. Entonces, para encontrar esa solución es aplicando esa fórmula, pero en la segunda fila ahora, aquí, en la segunda fila, en esta, sería 12 menos 15.4 al cuadrado, más 17 menos 15.4 al cuadrado, más 12 menos 15.4 al cuadrado, más 18 menos 15.4 al cuadrado, más 18 menos 15.4 al cuadrado, dividido entre 5 menos 1. Lo mismo también para el tercero, cuarto y quinto. Ahí entonces, ya yo encontré las cinco varianzas muestrales, mírenla ahí. Ahora puedo continuar con esa fórmula que ustedes ven ahí. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, me dice que es n sub i menos 1, pero yo tengo 5 observaciones, menos 1 es 4. Mire, ese es el 4. Entonces yo voy a multiplicar esas observaciones por la varianza muestral. Sería 4 por 11.2, que es el que está aquí, más 4, que es la misma muestra, es una sumatoria, tengo que seguirlo sumando, por 11.35, esa que está aquí, más 4 por 4.3, ese, más 4 otra vez, porque la muestra, por 6.8, más 4 por 8.2. Dividido entre n mayúscula, que son la cantidad total de datos, menos la cantidad de niveles que hay. Como yo tengo 5 niveles, sería 25, que es la cantidad de datos que hay, menos 5, sería 20. Entonces, por eso está ese 20 ahí. Por eso está el 20. Si, por ejemplo, yo tuviera 8 muestras, yo diría 8 por 11.2 más 8 por 11.35 más 4 por 4.3 y así sucesivamente. Entonces, la varianza global me da 8.37. Ya ahora, cuando yo tengo esto, puedo continuar con mi segundo análisis, con esta de aquí. Entonces, vengo y digo, Q, me dice que es la N mayúscula menos A. Como N mayúscula es 25 menos los niveles que yo tengo, como solamente tengo 5 niveles, sería menos 5. Si tuviera solamente 3 niveles, o sea, 3 porcentajes de algodón, sería menos 3. Pero como es 5, sería 25 menos 5, sería 20. Eso va por el logaritmo de esto que está aquí. Sería por el logaritmo de la varianza global. Sería logaritmo de 8.37 menos, me dice que sería la sumatoria de I desde 1 hasta A. Cuando me dice eso es que voy a recorrer todos los niveles, es decir, toda la fila. Los niveles que yo tengo de cada tratamiento. Diciendo n-1, tengo 5 muestras, recuerden, 5 observaciones, menos 1 quedaría 4. Entonces yo lo puedo hacer de esta manera, coloco menos 4, que es eso, abro un corchete y digo logaritmo de cada una de esas varianzas que yo calculé. Entonces no hay que volver a multiplicar por 4, sino colocar el 4 por logaritmo de 11.2, logaritmo de 11.35, logaritmo de 4.3, logaritmo de 6.8, que este que está aquí, logaritmo de 8.2. Esto mismo solamente poniendo
el valor delante de 4 y el logaritmo de cada una de las varianzas muestrales, sumándola. Entonces, cuando yo vengo, primero resuelvo esto. 20 por el logaritmo de 8.37 da 18.45. Menos 4. Y determino el logaritmo de todo eso, me queda así. Sigo, pongo el mismo valor. 4 por la suma de todo eso, 4.47. La diferencia de esto sería 0.4491. Ya yo conseguí a Q. Luego paso a resolver con la otra fórmula, que es esta que ustedes ven aquí. Más claramente se ve aquí, esa que ustedes ven. Y digo, sería C más 1 entre 3 por A menos 1. A son los niveles que tengo. Repito, tengo 5 niveles menos 1, 4. Entonces sería 3 por 4. Esto que ustedes ven aquí es N menos 1, pero va desde I1 hasta A. Yo tengo 5 niveles. Yo voy a decir 5 observaciones menos 1, me queda 4 observaciones. Como está elevado a la negativo 1, aquí, es que va a ir, se va a dividir 1 entre esto que está aquí, N menos 1. Sería 1 entre 4, y vuelvo y repito, 1 entre 4 porque es hasta el nivel A. Es hasta el nivel aésimo, o sea, hasta el último nivel que yo tengo. Como yo tengo 5 niveles, ustedes van a ver aquí 5 fracciones, porque tengo 5 niveles. Van a ver 5 fracciones. Si tuviera 6 niveles, tendría un cuarto 6 veces. Pero como hay solamente 5 aquí, desde I1 hasta A, yo pongo 5. Y como está negativo, es dividiendo 1 entre N menos 1. Como N menos 1 es 5 menos 1, queda 4. Vuelvo más, porque es una sumatoria. Esto ya es para el segundo nivel, un cuarto. Más, para el tercer nivel, otra vez un cuarto, hasta el quinto nivel, un cuarto. No se confundan que ustedes van a hacer 4 fracciones porque le está diciendo N menos 1. No. Usted va a poner el 4 debajo porque le está diciendo N menos 1. Pero usted va a ir desde el nivel 1, que es lo que me dice aquí, hasta el nivel A. Si tengo 10, van a ser 10 veces N menos 1. Y luego sigo con esta otra parte que sería menos, tiene un negativo 1 aquí arriba, sería 25, mi N mayúscula, menos la cantidad de niveles que yo tengo, que es A. Pues entonces sería 25 menos 5 quedaría 20. Entonces, como es negativo 1 arriba, 1 entre 20. Luego resuelvo esto. Esto, como tiene el mismo numerador y mismo denominador, sumo los numeradores y pongo el mismo denominador. Es una suma normal, quedaría 4. Menos ese valor. Vengo, resuelvo esto que está aquí. Resuelvo esto que está aquí. Multiplico antes de sumar. No vengo y sumo esto. No lo sumo de que 1 más esto. No, yo agarro y multiplico ese valor que yo tengo ahí por todo esto que yo tengo aquí. Por el resultado que me dio esto. Y le sumo 1. Entonces, bueno, ya me avisó otra vez que faltan 10 minutos. Va a ver que tumba ahorita la cosa. Cuando queden 2 minutos aquí, me avisa. Entonces, ese resultado me da, C me da 1.1. Yo lo redondeé. Esto dice 1.05 y lo puse 1.0. Entonces, ¿cuál es el objetivo con ese resultado y ese? Pues colocarlo al lado de la constante que yo tengo, que es 2.3026, sustituyo a Q, que me dio, bueno, yo puse 0.57, pero realmente es 0.4491. Déjame. Sí, ok. Dividido entre 1.1. Déjenme ver si eso da 1.19, sí. Sí, es 0.57. Por 2.30. Ok. Entonces, miren, me estoy dando cuenta que ese que está aquí es un error. Realmente el resultado es 0.57. Me parece, 0.57.
Déjame ver si lo intento con 0.4491 entre 1.1 por 2.3026. 0.90. Ok. El resultado verdadero de Q, vea, de esa Q, es 0.57, no 0.4491. Y el resultado de el chi cuadrado calculado es 1.19. Ahora me explico. Si ese valor es mayor al que yo encuentre en mi tabla en esta tabla de distribución, si es mayor, se rechaza la hipótesis nula de que las varianzas son iguales y se acepta la alterna diciendo que al menos una varianza es diferente. En caso contrario, si este fuera menor al de la tabla, pues se acepta la hipótesis nula y se dice que las varianzas sí son iguales. Y mírenlo aquí. Por ejemplo, este fue mi resultado calculado, el que calculamos con la fórmula. ¿Cómo yo busco el resultado de la tabla? Diciendo que el nivel de confianza, asuman que es un 95%. Cuando yo no doy nivel de confianza es un 95%. Entonces, ¿cómo yo calculo alfa? Diciendo 1 que representa 100% menos el 95%, que sería 1 menos 0.95, porque los porcentajes se representan con un 0 delante, 0.95. Sería, entonces, alfa sería 0.05, A menos 1. A son los niveles del tratamiento, que sería, ¿cuál sería? ¿Qué valor sería aquí? 4. Ese valor sería 5 menos 1 da 4. Si tuviera 6 niveles, sería 6 menos 1, sería 5. Entonces, para encontrar el valor de chi cuadrado, lo que yo buscaría sería, aquí va un cuadrado, faltó poner el 2, 0.05, 4. Entonces, yo voy a mi tabla y busco el valor de chi cuadrado. Ubico, déjame ver, aquí en el lateral izquierdo, yo ubico el grado de libertad, que sería A menos 1, sería 4. Yo ubico el 4, 5 menos 1, 4. Ese que está aquí. Y ubico el nivel de confianza, que es 0.05, que es, resulta de restar 1 menos el nivel de confianza, que es 0.95. Entonces, yo ubico en esta parte de aquí arriba 0.05, que sería este. Entonces, yo voy mi fila 4 aquí y mi columna 0.05 del nivel de confianza. Esto sería 9.49. El resultado sería 9.49. Se encuentra en la tabla de distribución, véalo ahí. Entonces yo voy a comparar. Esta es la conclusión final. Como 1.19 es menor a 9.49, se acepta la hipótesis nula, por lo tanto las varianzas son iguales. Las varianzas son iguales. Del problema que tenemos del algodón, ¿cómo afectan la resistencia? Se considera que las varianzas son iguales. Es decir, se acepta esa hipótesis. ¿Por qué? Porque el resultado que yo encontré con esto es menor al de la tabla. Si fuera mayor, entonces se rechaza la hipótesis nula, se rechaza esa y se acepta la hipótesis alterna y se dice que al menos una varianza es diferente. Al menos una varianza es diferente. Entonces, este es el ejercicio. La fórmula están, pueden hacerla manual. En la fórmula del PDF están esas fórmulas, hacerlo. Utilizar esta fórmula que no la da el PDF, que es el de la varianza normal. El valor que yo tengo menos su media al cuadrado entre n menos 1. Y ahí terminó esa parte ya de la clase, lo que va para el parcial. Entonces, la tarea para que acumulen los 10 puntos es venir aquí, descargar este ejercicio
que está aquí y programarlo en Minitab. Déjeme ver si en 3 minutos me da tiempo de explicarlo. Este problema son 3 tipos de operadores, esos 3. Y se quiere estudiar la pieza que producen. Esas son las observaciones, por decirlo así. El operador 1 en la primera muestra produjo 13. El operador 1 en la segunda produjo 12. Ustedes van, esto es lo que dice cada tratamiento, operador muy eficiente, etcétera, etcétera. Van a responder esto y esto lo van a hacer en Minitab. Va a escribir eso de la manera que le parezca. Pueden escribirlo de los dos a ver si le da el mismo resultado, pero el resultado que vale va a ser como lo escriban así. ¿Qué van a hacer? Miren, que lo van a pegar en Word. ¿Y cómo ustedes lo hacen? Ustedes ven esto que les sale aquí, al paso, aquí debajo. Cuando ustedes lo abren, ustedes se van a sección. Aquí están todos los análisis que ustedes han hecho. Cuando ustedes empiecen a hacer ese análisis, ustedes le van a dar un clic derecho y van a decir agregar en reporte. Por ejemplo, si yo quiero, déjame ver un gráfico. Ese gráfico, le doy agregar en reporte. Y luego me voy aquí a report path. Véanlo aquí el gráfico que yo agregué. Entonces, esto, ustedes le da a guardar. Luego, cuando tienen todo guardado ahí, traten de que solamente sea su ejercicio. Le dan a guardar en el escritorio. Vamos, le voy a poner desde. Aquí lo van a poner, bueno, lo van a guardar así. A ver, se guardó en el escritorio. No, que esto se puede exportar. Yo quería hacerlo en vaina, esto se puede exportar a Word. Aquí están todos los análisis que yo he hecho en Report Path. Move to Word. Okay. Voy a terminar la... Profesor, yo creo que si usted le da a imprimir, lo puede guardar como PDF. Sí, yo creo que sí. Déjame abrirlo aquí. Miren, aquí ustedes le pueden dar aquí para abrir. También. Report Path. Sí, porque yo lo importaba a Word inmediatamente. Ajá. PDF yo creo que está ahí ya. Sí. Déjame ver si está Word o no. Pero, ok, sí, ahí salió el PDF, DDD. Y entonces eso usted lo va a agregar. Miren, tiene que escribirle las conclusiones. No me va a dar tiempo. A ver. Por ejemplo, usted se vaya a Report Path. ¿Dónde están los análisis que yo hice? Ya yo lo borré. Dame agregar algo. Voy a agregar este análisis. Append Report. Voy aquí y ya lo tengo aquí. La conclusión usted me la va a escribir ahí. Ok. Se hace lo que sea, todo lo que ustedes tengan que hacer. Y luego lo ponen en PDF y me lo anexan. Así va a ser la tarea.